Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde siempre revisamos algunas de las teorías conspirativas y quizás un poco de realidad que circulan alrededor de nuestro planeta. Vamos entonces con el capítulo de hoy, que se titula La familia, la versión evangélica del nuevo orden mundial. La familia, también llamada la hermandad, es el sobrenombre con el que se conoce al National Committee for the Christian Leadership, traducido al español, Comité Nacional para el Liderazgo Cristiano. Se trata de una organización religiosa surgida al amparo de las iglesias evangélicas pentecostales estadounidenses y está muy relacionada con las cúpulas más conservadoras del Partido Republicano. El periodista e investigador inglés Joel Levy, en su libro Todo lo que te han contado es falso, donde indica un capítulo entero a esta organización, la define como el Opus Dei evangélico. Levy asegura que, por sus contactos, el dinero que maneja y su relación con la industria bélica de los Estados Unidos, puede decirse que hoy, en pleno siglo XXI, la familia es la organización cristiana más poderosa del planeta, por encima incluso del Vaticano. La idea en que se basa la familia es que la única manera de enfrentar enemigos como el fundamentalismo islámico es que Occidente abrace un cristianismo extremadamente dogmático y conservador que el Vaticano, con su afán conciliador y ecuménico, jamás podrá garantizar. Su enemigo ideológico es precisamente el cristianismo tibio representado por la Iglesia Católica Romana, además del Partido Demócrata y toda la agenda progresista no solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente. Tras su fundación en 1935, han trabajado por difundir la fe evangélica en países del tercer mundo, con el objetivo de reducir la esfera de influencia católica. Sudamérica es una región donde han actuado con especial atención a través de uno de sus brazos más públicos, que es la organización conocida como Gedeones Internacionales, que se dedica a repartir Biblias gratuitas. Su propósito es más político e ideológico que religioso. A partir de la década de 1990, la familia ha sido clave en los programas educacionales norteamericanos, a tal punto que su influencia logró imponer la enseñanza de la biología creacionista en las escuelas primarias de 46 de los 52 estados de la Unión Americana. Esto es el estudio religioso-científico, a partir del hecho innegable de que la Tierra fue hecha por Dios en solo 7 días, tal como es descrito en los primeros capítulos de la Biblia. Levy responsabiliza a la familia del elevado nivel de ignorancia del ciudadano medio estadounidense del presente siglo. La familia fue organizada en la década de los 30 por el reverendo Abraham Bereid en Cedars Manor, un barroco palacio en Arlington, Virginia, que aún es su principal sede. El comité puede explicarse como una logia que funciona al interior y por sobre la estructura eclesiástica de las iglesias evangélicas norteamericanas, reuniendo a sus fieles más influyentes y con mayor peso tanto social como político y económico. Oficialmente, su propósito ha sido formar cristianamente a profesionales y futuros tomadores de decisiones a través de la educación, por lo que han formado y fomentado cursos bíblicos y reuniones de oración en escuelas y en universidades tanto públicas como privadas.
A través de los años se han mostrado como un grupo abierto que da cabida a debates de todo tipo, por lo cual supieron con inteligencia mantenerse fuera de asuntos como la oposición al matrimonio homosexual, criticando de manera abierta el conservadurismo de los grupos pentecostales del evangelismo. Distinto ha sido con el ya mencionado tema del creacionismo, dogma básico en su posición, tanto ética como educacional y teológica. No solo lograron imponerlo en la educación primaria norteamericana mediante una efectiva campaña de manipulación moral y monetaria al interior del Congreso. También hicieron que fuera tema de los medios de comunicación, primer eslabón para exportar su estudio fuera de los Estados Unidos, especialmente a países del tercer mundo con estrechas relaciones comerciales con el gobierno de Washington. $, por ciencia bíblica, ha sido su lema de acción. Por supuesto, en la esfera privada, el origen y la existencia de la familia en la década de los 30 se sustentaba en otro propósito: ser la respuesta cristiana a las logias masónicas surgidas al interior de Yale y Harvard y contrarrestar cada vez más fuerte la entrada de la Iglesia Católica en los Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, para de esta manera garantizar que todas las esferas de poder dentro del organigrama político, judicial y social de Washington, D.C. quedara bajo el amparo de la religión evangélica, subrayando que el origen de los Estados Unidos como nación consagrada a la sangre de Jesucristo se mantuviera pura, a pesar de las arremetidas del ateísmo secular, el judaísmo y sobre todo del Vaticano, a quienes consideran la enfermedad del viejo mundo y básicamente la extensión decadente del Imperio Romano hasta nuestros días, literalmente la gran ramera de la cual hablaba el Apocalipsis. Cada vez que un hermano es llamado a integrar las filas de la familia, es iniciado en un ritual cerrado, basado en el episodio del Antiguo Testamento donde Abraham fue convocado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac. Si el sacrificio es simbólico o real, aquello forma parte de los variados mitos que siempre han circulado alrededor de esta agrupación. Aunque su funcionamiento es secreto, se sabe que anualmente sus 12 miembros más importantes, conocidos como los 12 apóstoles, acuden a un evento público llamado Desayuno Nacional de la Oración que se celebra en Washington y en el cual han participado todos los presidentes estadounidenses, desde Dwight Eisenhower en 1953 hasta Donald Trump, con la excepción de John F. Kennedy, que se excusó por ser católico. En 2002, el periodista y escritor Jeff Sharlet se infiltró al interior de la familia para hacer públicos sus secretos. Su investigación, difundida por televisión a través de NBC, comparó el actuar y funcionamiento del grupo con Hitler, Lenin y Mao. Sostuvo Sharlet que la cabeza de esta cofradía estaba formada por un triunvirato que justificaba su actuar en gobernar de la misma manera como la triada Hitler, Himmler y Goebbels hicieron en el Tercer Reich, es decir, coordinando como un solo poder central las esferas políticas, sociales y religiosas para la manipulación efectiva del lado espiritual de los miembros activos de la familia y del pueblo de los Estados Unidos. El trabajo de Sharlet hacía referencia a textos donde los mensajes y enseñanzas de Jesús eran redactados a la manera de manual de instrucciones que recordaban los textos de formación que se le entregaron a la Guardia Roja durante la Revolución China en 1949. El periodista y escritor no tuvo reparos en comparar el funcionamiento interno de la familia con regímenes autoritarios basados en el carisma de sus líderes, como lo fue Stalin en la Unión Soviética, Fidel Castro en Cuba o los ayatolá en Irán. Espejos bastante fuertes, pero que se justificaban en la andanada de datos con las que Sharlet compuso su trabajo. Finalmente, aunque el reportaje fue emitido por NBC,
días después, el directorio de la cadena estadounidense debió pedir disculpas por calumnias e inexactitudes que, entre otras cosas, le costaron el puesto a Charlotte, quien, sin embargo, supo continuar su carrera en el periodismo de investigación en medios como Harper's Bazaar y Rolling Stone, además de publicar libros de no ficción relacionados con la política interna de los Estados Unidos. El más famoso de todo es precisamente The Family, The Secret Fundamentalism and the Heart of American Power, publicado por HarperCollins en 2008 y convertido en serie documental por Netflix en 2019. En estos dos trabajos, Charlotte extiende lo expuesto en NBC, concluyendo que aparte de las políticas de control teológico del gobierno de Washington, en los últimos años la familia se ha volcado en un sinfín aún mayor, una guerra santa, por hacer que el evangelismo estadounidense tome autoridad sobre toda religión cristiana, lo que comienza y termina por desprestigiar y acabar con el Vaticano, destruyendo sus dogmas más preciados como la comunión por los santos, la figura del Papa y sobre todo la devoción hacia la Virgen María, que ellos definen como el mayor fraude de toda la historia cristiana y la prueba definitiva de la idolatría de Roma. La ofensiva se ha concentrado en América Latina, contactando a grupos políticos en extremo conservadores vinculados al lado derecho de la arena. Se sabe que embajadores de la familia se han reunido con líderes y movimientos chilenos. De hecho, en 2019, el medio CIPER sacó a la luz los vínculos entre José Antonio Kast y el Partido Republicano de Chile con una poderosa red evangélica internacional vinculada a una organización conocida por las siglas ADF, iniciales de Alliance Defending Freedom, que se estructuró en 2017 en torno a la Declaración de México, firmada en el país azteca por 670 parlamentarios de 18 países de América Latina para impedir que tanto la ONU como la OEA pudiesen interferir en asuntos relacionados con la vida, la familia y la libertad religiosa. Pues de acuerdo a Jeff Charlotte, es precisamente la ADF el brazo fundamental de la familia, tanto para su entrada en el tercer mundo como para sus ataques contra su segundo enemigo tras el Vaticano, la ONU. Sin embargo, es en Brasil donde la familia ha conseguido sus mayores victorias, primero con el absoluto control de los medios de comunicación y segundo con la llegada al poder de Jair Bolsonaro, que además de político es pastor evangélico, quien ha sido financiado desde hace más de una década por las redes de esta poderosa organización cristiana. Tanto para Charlotte como para Joel Levy, Bolsonaro no es un mandatario, sino una marioneta manejada por el poder evangélico de los Estados Unidos. Pero a la hora de dimensionar la magnitud de esta entidad, aparece en la agenda la llamada conspiración de los aviones invisibles. Un caso donde la presencia de esta organización no solo mostró su influencia, sino todo su poder. La familia pisoteó públicamente a la Casa Blanca, al FBI, al Departamento de Defensa, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a la misma industria armamentista, el negocio más rentable del planeta. En 1984, la rama aérea de la milicia estadounidense llamó a un concurso para elegir el avión que reemplazaría al F-15 Eagle en el arsenal del nuevo siglo. La nave ganadora debía de estar dotada de la tecnología más avanzada disponible y ser completamente invisible al radar. Con ventaja, se trataba del contrato militar más rentable de la historia. El 86, la Fuerza Aérea recogió y escogió a 2 finalistas para adjudicarse el negocio: el YF-22 Raptor del conglomerado Lockheed Boeing y el YF-23 Black Widow de la Trinidad Northrop McDonnell Douglas, Grumman. Hacia 1990, todo indicaba que la nave escogida iba a ser el IF-23, un avión superior en todo sentido,
Por eso fue sorpresivo e inesperado que un año después se anunciara que los militares habían seleccionado finalmente el F-22, que pasó a ser denominado justamente F-22 ya sin la Y de Prototype. A 2 semanas de darse el polémico resultado, todos los documentos que avalaban que el YF-23 era una mejor alternativa desaparecieron. Uno de los pilotos de prueba del avión, que fue invitado a hablar a un especial de CNN, murió en un accidente de tránsito. Los 2 prototipos de la nave fueron desmantelados, a pesar de que la NASA manifestó su intención de quedarse con ellos en calidad de demostradores tecnológicos. 3 ingenieros a cargo del proyecto desaparecieron para nunca más saberse de ellos, y los restantes profesionales del equipo declararon no saber nada y que preferían retirarse como buenos perdedores. La revista Aviation News, que había decidido hacer un reportaje del escándalo Stealth, envió un reportero y a un fotógrafo a Las Vegas, Nevada, cerca de la base Nellis, los cuales fueron encontrados muertos en la habitación de un hotel, supuestamente involucrados en un lío con la mafia. El reportaje jamás se publicó y un año después, McDonnell Douglas, uno de los 3 socios de YF-23, se declaró en quiebra e inició un proceso de debacle que acabó en 1997, cuando fue absorbido por Boeing. ¿Dónde entra la familia en este escándalo? Hasta 1990 existía un pacto valórico entre McDonnell Douglas y el National Committee for Christian Leadership, concretado en la figura de John F. McDonnell, hijo del fundador de la compañía y un ferviente cristiano, que puso en las más altas esferas de la empresa a ejecutivos ligados no solamente a este grupo de élite, sino a la Iglesia Evangélica Norteamericana en general. Uno de los miembros más importantes de la directiva era el consejero Mark Kuhlman, quien además era pastor presbiteriano. Todo eso cambió cuando la plana eligió como nuevo CEO a Michael Sears, un católico no practicante que decidió dar una revisión laica a la estructura de la compañía, mientras se decidía el contrato del nuevo caza furtivo. Mala gestión en relaciones públicas hizo que varios importantes miembros de la familia declararan en la prensa que la industria bélica norteamericana estaba pasando por una crisis valórica producto de la salida de líderes cristianos de sus filas, y citaron el caso de McDonnell Douglas. Sears respondió que en temas de industria de defensa no había que meter la mano de Dios. Olvidó el CEO a cargo del desarrollo del YF-23 Black Widow que Richard Cheney, secretario de Defensa durante la administración de George Bush padre, era parte de la mesa central de la familia. Asimismo, estaba personalmente abogando por el ingreso de miembros de esta asociación dentro de cargos de alta importancia al interior de Boeing y Lockheed. Bastó una sola carta suya para que, milagrosamente, nunca mejor dicho, el aventajado YF-23 perdiera en 2 meses la carrera frente al menos dotado YF-22, que arrastró muertes, raras desapariciones y la quiebra total del imperio que había tomado Sears. Este ha sido el podcast de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche, donde hemos hablado en nuestra sección Quiero mi conspiración ahora acerca de la familia, esta importante entidad evangélica que domina prácticamente todo Estados Unidos. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.